Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar, en el día de hoy vamos a hablar de la diabetes y enfocarnos más en el manejo de las insulinas. Bueno, como todos bien conocemos y sabemos, la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de glucosa en sangre, llamado hiperglucemia, y la hiperglucemia, sostenida en el tiempo, puede dañar diferentes órganos que son muy importantes. Bueno, como todos conocemos, sabemos de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, pero vamos a hablar acá hay un cambio de paradigma, porque hace unos años se empezó a ver que los pacientes con diabetes tipo 2 tenían que, algunos que no estaban bien cuidados, tenían que comenzar con tratamiento con insulina también, como los diabéticos tipo 1. Entonces se los empezó a llamar, se los dejó de llamar como diabetes tipo 1 y tipo 2, y se comenzó a usar los nombres de diabetes insulino requiriente y no insulino requiriente. Antes, bueno, para hablar más de las insulinas, antes existían las insulinas bovinas, porcinas y humanas, ¿sí? Como veis tenemos la insulina NPH y las insulinas cristalina que se usaban para corrección. La NPH era la insulina más lenta. En la actualidad existen los análogos de insulina que vinieron a reemplazar estas insulinas que se usaban antes. En la actualidad se usan los análogos de insulina, que son insulinas que se fabrican por genética en la industria farmacéutica. Acá tenemos algunos de estos análogos de insulina que los utilizan los pacientes en sus casas y también se utilizan en los hospitales. Bueno, para hablar más de los tipos de insulina y sus efectos, su modo de acción, las insulinas de acción prolongada o insulina basal, son este tipo de insulina de acción lenta, se caracterizan por comenzar 2 horas después de aplicada las insulinas y tienen una duración entre 18 y 24 horas, según qué tipo de insulina estemos hablando. Podemos ver acá la insulina de Detemir o también la insulina Glargina. ¿Sí? Detemir con el nombre comercial de Levemir y Glargina con el nombre comercial de Lantus. También tenemos las insulinas de acción ultralenta, como la insulina de Gludec, y tiene una duración de hasta 72 horas. Este tipo de insulinas, una de las características fundamentales que tienen es que no tienen un pico de acción, entonces tienen una curva plana y es una acción más regular porque no tienen un pico de acción, como decía anteriormente, y favorece al paciente que lo usa, al paciente diabético, porque al no tener un pico de acción en una determinada hora, como pasaba con otras insulinas, no va a correr el paciente de hacer una hipoglucemia. Otros de los tipos de insulinas que tenemos vistos y que conocemos son las insulinas de acción rápida. Tienen un inicio de acción dentro de los 10 a 20 minutos una vez aplicada. Y con esto hay que tener, estas insulinas, con esto hay que tener mucho cuidado, pero ahora lo vamos a hablar. Entonces decíamos que tiene un inicio de acción dentro de los 10 a 20 minutos aplicada la dosis y tiene un efecto máximo dentro de la hora o 2 horas. 1 hora o 2 horas, una vez aplicado, estos tipos de insulina de acción rápida sí tienen un pico de acción, ¿sí? Y va a durar entre 4 y 5 horas en total. Entonces, algo que tenemos que tener bien claro es que la insulina, este tipo de insulina de acción rápida,
una vez va a empezar a actuar inmediatamente a los 10, entre 10 y 20 minutos va a empezar a actuar. Entonces tenemos que ser conscientes y verificar bien cuál es el resultado de esa glucemia en ese momento, porque ya automáticamente, una vez aplicada, va a empezar a actuar y para no correr un riesgo de hacer una hipoglucemia. Entonces, y va a durar entre 4 o 5 horas. La insulina espártica, tenemos dos tipos, los más usualmente utilizados, con mayor frecuencia, que son la insulina espártica, con el nombre comercial de NovoRapid, y la insulina glulicina, con el nombre comercial de Apidra. ¿Sí? Y este tipo de insulinas, si bien no son los mismos, pero tienen una acción muy parecida. Entonces pueden reemplazarse una por la otra. ¿Sí? En el caso de que un paciente esté utilizando una de las dos y se acabe, no tengamos más, se la puede reemplazar por otra, no hay problema. Y se pueden utilizar como solución polarizante. Otra de las medicaciones que vamos a nombrar es el glucagon, algo muy utilizado por los pacientes diabéticos. Bueno, y el glucagon vamos a un poco a describirlo y a decir que es una hormona producida por el páncreas. Una de sus funciones es liberar la reserva de glucógeno almacenado en el hígado, provocando el aumento de la glucemia. Entonces, y esta medicación se lo puede ver en la guardia o en terapia intensiva. ¿Sí? Tendría que estar en los dos lugares. Tiene un envase rígido, un plástico rígido, y esto es porque los pacientes suelen llevarlo consigo. Los pacientes lo tienen en sus casas, lo pueden llevar de vacaciones o de campamento, donde estén. Muchas veces los pacientes se lo llevan y los trasladan. ¿Sí? Entonces aguantan las temperaturas, se las puede utilizar en temperaturas ambiente, y bueno, y es bastante fácil de utilizar, con una jeringa prellenada y un frasco ampolla, donde se diluye el componente que está dentro del frasco y se vuelve a cargar la jeringa y ya mismo se aplica por vía intramuscular. Es muy bueno que los pacientes conozcan esto, conozcan cómo utilizar la jeringa y que lo conozca también el familiar, su familiar cercano, que va a estar conviviendo con ellos, porque generalmente los pacientes se utiliza en un paciente que está en que esté inconsciente, y el familiar tiene que saber utilizarlo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos educar al paciente y al familiar con respecto a esta medicación. Y bueno, para finalizar y para recordar que pinchar los costados de los dedos para realizar los controles de glucemia, no en el centro de la yema, porque las terminaciones nerviosas están en el centro de la yema del dedo y ahí es donde duele más. Las insulinas pueden conservarse fuera de la heladera a temperatura ambiente hasta 25 grados una vez que se hayan empezado a utilizar, y el glucagon se puede conservar fuera de la heladera a temperatura ambiente también hasta 25 grados. Aunque generalmente se encuentra en la heladera porque por la mayor comodidad y que siempre esté en el mismo lugar. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho por conectarse y bueno, nos estamos viendo.